Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Amén. ¿Cuántos esperan en Dios? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y así, Señor, te presentamos estas ofrendas, Señor. Lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. Puede tomar su lugar en esta bendición y bienvenidos a todos en esta hora, en este día. Si hay alguna visita, le damos la bienvenida. ¿Hay alguna visita hoy? ¿Alguien que por primera vez está con nosotros? ¿Hay alguien? ¿No? Bueno, todos son de aquí. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y qué bueno que se esforzaron a mediados de la semana, ¿verdad? Que es miércoles, que no es fácil, pero cuando usted se esfuerza, Dios lo bendice. Y allá en sus hogares también, yo sé que algunos no pudieron llegar, siempre nos mandan algún texto de que no pueden llegar, pero sabemos que ya nos están siguiendo en las redes sociales y un saludo desde aquí para cada uno de ellos. Vamos a la palabra de Dios en esta hora. El tema, yo le puse a esta enseñanza, el tema, viviendo como hijos de Dios. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija y así podamos salir bendecidos con este mensaje. Padre Santo, Padre bueno, estamos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias porque nos has traído en este día. Ya te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, el mensaje que tú nos vas a traer, Señor. Que sea, Padre Celestial, un mensaje, Señor, que transforme nuestras vidas, nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, Padre Santo, que podamos, Señor, amarte más, Señor. Después de este mensaje, que podamos apreciar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, que nos salvaste y ahora, Señor, queremos servirte, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Vamos rápidamente a 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Si me voy rápido, eso quiere decir que es porque nos queda poco tiempo, porque el tiempo pasa rápido. Así es que dice la palabra de Dios ahí en ese versículo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con esos versículos, ¿verdad?, nos damos cuenta que aquí está hablando que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. No se está refiriendo a lo que es el mundo en el que vivimos, no se está refiriendo a lo que es la tierra, el planeta en el cual estamos viviendo. Se refiere al sistema mundano. Que no amemos al sistema mundano, no amemos lo que el mundo ama allá afuera, no amemos al pecado. A eso se refiere. Por eso no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la gente que no teme a Dios ama lo que no es de Dios y vive en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios dice que no vivamos como vive el mundo, como el mundo está viviendo hoy en día. Mucha gente no llega a la iglesia, mucha gente no busca de Dios, mucha gente ni cree en Dios. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Por eso yo le puse el título, viviendo como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir diferente a como vive la gente que no teme a Dios, la gente que no cree en Dios. Porque tenemos a Dios como nuestro Padre. Él nos ha salvado. Entonces, debemos de caminar como en la voluntad de Dios, no en la voluntad de la carne.
no en la voluntad mundana. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como hijos de Dios no debemos hacer en esta vida. Y a eso se refiere a estos versículos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, el que ama al mundo, el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en este mundo es vanidad. Todo lo que los placeres de la vida son vanidad. Ahorita la gente se deleita en el pecado, el día de mañana se enferma y ya no se puede deleitar en el pecado porque está enfermo. Al rato se muere y se acabó todo, se acabó la vida. Porque todo en este mundo es vanidad. Pero el que es hijo de Dios, su vida permanece para siempre. El que es hijo de Dios va a vivir eternamente y para siempre. Aunque se muera en esta vida, aunque se muera en este mundo, va a vivir para siempre allá con Dios. Incluso va a empezar a vivir cuando muere, porque aquí todo es pasajero, aquí todo es temporal. Pero a la vez que uno muere, un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, se va con el Señor y ese va a vivir eternamente para siempre. Ya no va a volver a morir. Ya nuestros seres queridos que murieron, que fallecieron, ya están con el Señor y ya están allá por toda una eternidad, van a estar allá. Ellos ya se nos adelantaron a nosotros. Nosotros todavía estamos peleando esta batalla de la fe. A nosotros todavía nos va a costar llegar ante su presencia porque hay obstáculos que tenemos que vencer. Y el mundo ofrece muchos obstáculos. Entonces, por eso estos versículos son claves para empezar la enseñanza, porque el mundo ofrece muchos placeres, muchos deleites. Y de eso dice Dios que nosotros no debemos deleitarnos en el mundo, del pecado y de nada de lo que el mundo ofrece. Ahora nosotros podemos disfrutar de la naturaleza de este mundo. Podemos disfrutar nosotros, vivir, divertirnos, salir a ver los lugares preciosos que Dios ha hecho por medio de la naturaleza. Todo lo que es natural, todo lo que es belleza en este mundo, podemos nosotros disfrutar sin ofender a Dios. Pero hacer las cosas que hace la gente mundana, hacer las cosas que la gente hace allá afuera, que no teme a Dios, eso es lo que no podemos nosotros hacer como hijos de Dios. Por eso tenemos que ser diferentes a como vive el mundo. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 35. Porque aquí vamos a hablar de hijos de Dios, que los que están solteros y los que están casados. Y como aquí ya vemos casados y solteros, por eso escogí estos versículos, porque aquí Dios quiere que vivamos de una manera en la cual dice aquí el apóstol Pablo que Dios se agrada de que nosotros vivamos conforme nos dicen estos versículos. Dice el apóstol Pablo aquí hablando, dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, en otras palabras, sin tristeza. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, dice allí. ¿Por qué? Porque el soltero no tiene esposa. Porque el soltero no se preocupa por agradar a una muchacha, a una mujer. El soltero solamente se ocupa de agradar a Dios. No tienen preocupaciones de que a la esposa le va a faltar algo, que a lo mejor hay que contentarla porque anda media triste, media enojada, hay que ver cómo podemos contentarla. Ustedes no se preocupan por la esposa porque no la tienen, pero sí se preocupan por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Dice, ¿qué tal si le dedico una alabanza al Señor? ¿Qué tal si en este momento voy ante la presencia de Dios y me postro ante su presencia y le adoro? ¿Qué tal si pongo unas alabanzas y me deleito en su presencia? Porque tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Porque el Señor es como si fuera su marido, de los que están solteros. Entonces, ese es el cuidado que debe tener el soltero. Vive solamente para agradar a Dios, para agradar a Cristo. Porque no hay impedimento. No es que la esposa te va a gritar porque no tienes una esposa que te grite o que te diga, hazme esto, mira que nos hace falta esto, ¿por qué no vas a la tienda y lo compras? Entonces, como no tienen ese problema, directamente están sirviendo a Dios sin ningún impedimento. Entonces, para los solteros, pero también hay para los casados. Vamos a ver el otro versículo, el versículo que sigue.
Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Se fijan que aquí no dice que tiene cuidado de las cosas del Señor, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos a agradar a Dios, sino que agradar también a la compañera. Porque no podemos decir, bueno, yo amo al Señor y yo con el Señor voy a donde sea y yo hago lo que yo quiera porque vivo para el Señor. No, porque también tenemos una compañera que nos necesita. Entonces, Dios se agrada de que nosotros atendamos a la esposa. Creemos en el Señor, somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, tanto la esposa como uno, como el esposo. Pero entonces nosotros tenemos ahora que preocuparnos de las cosas del mundo, de cómo podemos agradar a la esposa. Porque la esposa tiene necesidades y nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros podemos agradarla sin ofender a Dios, sin alterar el orden. De tal manera que uno tiene que dedicarle tiempo a la esposa porque ella necesita nuestro tiempo también. Entonces, esa es la diferencia, que el soltero no se preocupa por nadie más que solo por agradar a Dios, por agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a la esposa, que necesita cosas que están en este mundo. Entonces, ahí hay que trabajar a veces duro, ahí hay que pagar algunas cosas que se nos presentan, a veces tenemos que trabajar extra. Por eso a veces los esposos no llegan a veces a los servicios porque están trabajando tiempo extra, porque hay cosas que suplir en la casa. Entonces, ¿qué está haciendo ese esposo? Está teniendo cuidado de la esposa, de cómo agradarla, de cómo suplir las necesidades, confiando en Dios de que Dios puede suplir. Pero hay una responsabilidad con la esposa, que el marido tiene que suplirla. Porque Dios no va a bajar de allá de arriba a ayudarle al esposo. Dios suple necesidades, pero el esposo tiene que estar con la esposa supliendo esas necesidades que Dios le provee. Entonces, esa es la diferencia. El esposo tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la esposa. Sigue diciendo, dijimos hasta el 35. El 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, porque aquí también es para las mujeres. Hay asimismo, dice, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí está la diferencia también. Así como el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, así la soltera también tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero la mujer tiene cuidado de las cosas del mundo, dice allí. La mujer tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Se da cuenta que la diferencia es allí que el mundo está en medio de los esposos. El mundo está en medio de la esposa y del esposo, tanto de la mujer como del esposo, pero no está el mundo en medio del soltero, porque el soltero es más fácil agradar a Dios sin que haya un impedimento, sin que haya una interrupción, porque no tiene esposa que atender. Parece una cosa simple, pero eso lo puso aquí el apóstol Pablo porque se necesita enseñar estas cosas. Porque si nosotros decimos, porque a veces sucede, hay maridos que se olvidan de la mujer y están allá con el Señor y van a la iglesia. Ha habido matrimonios que se han dividido porque el esposo está solamente en la iglesia y no atiende a la esposa. Mi esposa y yo conocemos un matrimonio que no voy a decir el nombre, que algunos de ustedes conocen, que la esposa lo dejó porque no la atendía. Porque ella solamente iglesia y iglesia y iglesia y iglesia. Y ella decía, pero hay cosas que tienes que solucionar aquí en la casa. Aquí en la casa tienes un desastre y tus hijos te necesitan, yo te necesito. La esposa era cristiana también, pero el esposo, iglesia y todo el tiempo, y se olvidó de la esposa. ¿Y qué pasó? Se separaron, se divorciaron, hasta hoy en día. Entonces uno tiene que ser equilibrado, porque también la esposa necesita de nuestro cuidado, de nuestras atenciones,
Por eso ahí el apóstol Pablo puso esos versículos. Porque ya que te casaste, ahora tienes que atender a la esposa. Ya que se casó la doncella, ahora tiene que atender al esposo. Ya no es lo mismo. Por eso en otros versículos más adelante dice el apóstol Pablo, yo quisiera, dice, que todos fueran como yo, dice, pero no todos tienen ese don. Dice, pero si se casan, se pueden casar, dice, pero yo quisiera evitarlo. Dice, pero los dos tendrán aflicción de la carne y yo lo quisiera evitar. En unos versículos más adelante de ese mismo capítulo. ¿Por qué? Porque es más fácil servir a Dios solteros, solteras, porque no hay ningún obstáculo en el cual para el casado y para la casada tiene que atender a su marido, tiene que atender a su esposa. Yo en un principio cuando empezamos a pastorear, aún cuando estábamos en las casas, yo les dije a las hermanas, miren, algunas hermanas que se estaban congregando y sus esposos no se congregaban. Yo les decía, si su marido algún día le dice, ¿sabes qué? Es un día especial, es un cumpleaños o es un aniversario. Yo quiero que vayamos a cenar, quiero que me acompañes a cenar, quiero que vayamos a disfrutar este día. Y si ese día hay servicio, usted vaya y atienda a su marido. Yo les dije, no sé si se acuerdan cuando empezamos. Si su marido no viene a la iglesia y le dice, yo quiero que tengamos una noche, un día para salir, para compartir, porque este es un día especial. Yo le dije, aunque haya servicio, usted vaya y atienda a su marido. ¿Por qué? Porque ese marido va a ver que en realidad se somete a él y que aunque ama a Dios, pero el hecho de que usted no venga a un servicio no quiere decir que usted no ame a Dios, porque usted tiene responsabilidad con su marido. Y hasta hoy en día, porque eso es lo que dice esos versículos. Dice ese versículo que lo pusieron ahí el 34, dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, ¿verdad? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, dice el versículo 35. Dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Lo que quiere el apóstol Pablo aquí, Dios usándolo, es que no hay impedimento para nosotros buscar de Dios. Tanto los solteros como las casadas pueden buscar a Dios, pero cada uno en su orden y cada uno atendiendo lo que tiene que atender. El marido tiene que atender a la esposa tiene que vivir para el marido también, y la doncella tiene que santificarse para el Señor, así como el joven también tiene que santificarse para el Señor, vivir para el Señor y tratar de agradar al Señor sin ningún impedimento, directamente al Señor. Entonces, esos son consejos que nos da el apóstol Pablo para que, como dice allí, dice, esto lo digo para vuestro provecho, sino para tenderos lazo, no para que ustedes se sientan como que están amarrados, sí, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Dios quiere que no haya impedimento para uno buscar de Dios. Él quiere que no haya impedimento porque cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, Dios nos lo hace más fácil. Lo que pasa es que a veces nosotros, cuando estamos en la carne, cuando estamos en las emociones y los sentimientos, creemos que es bien difícil buscar de Dios. Pero Dios nos lo hace bien fácil porque no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil porque nosotros somos los que ponemos obstáculos y la carne se interpone para no hacer la voluntad de Dios. Pero la cosa es fácil cuando nosotros queremos buscar de Dios. Como hijos de Dios, yo escribí aquí, debemos acostumbrarnos a depender de Él, de Dios, todo el tiempo, porque así aprendemos también a honrar a Dios como Él se merece. Dios quiere que dependamos del Señor, que dependamos de Él para que no nos vanagloriemos. Si vamos a Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 34, aquí es donde Jesús habla del afán y la ansiedad. Y Dios quiere que nosotros dependamos de Él siempre, porque si somos sus hijos, Dios quiere que vivamos para Él, y Él es nuestro suplidor. Él es el que suple nuestras necesidades. Porque si nosotros somos fieles al Señor, Dios se encarga de nuestro sustento. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Con estos versículos nos está diciendo el Señor que Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. Dice, porque los gentiles, aquellos que no aman a Dios, ellos también tienen necesidades igual que nosotros. Dice, pero Dios sabe que nosotros tenemos necesidades sin que nosotros le pidamos a Dios. Él ya sabe nuestras necesidades. Así que no os afanéis, no nos preocupemos por el día de mañana. ¿Qué vamos a comer el día de mañana? Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque mañana, el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No podemos nosotros estar preocupados por las cosas que necesitamos, porque Dios de un modo u otro nos las va a suplir cuando nosotros estamos en su voluntad. Que claro, hay que buscar la forma de buscar cómo suplir esas necesidades, porque Dios no te va a traer todas las cosas donde tú estás. Eso es lo que muchos a veces dicen, bueno, si yo soy hijo de Dios, Dios va a suplir todo, pero no quieren esforzarse, no quieren salir a buscar un trabajo, no quieren hacer nada porque piensan que Dios les va a traer todo a la casa. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. De tal manera que si tú necesitas trabajo, tienes que salir a buscarlo. Porque no te va a mandar Dios a alguien a tu casa a decirle, necesito que vayas a trabajar. Hay que ir a buscar el trabajo, pero Dios te va a guiar para que vayas a un lugar donde Dios te va a bendecir. Un lugar donde Dios te va a permitir que te den buen trabajo y que te paguen bien. Entonces lo que tenemos que hacer es salir en el nombre de Jesús, orando al Señor de que el Señor nos dé un buen trabajo si vamos a buscar un trabajo. Y Dios va a poner todo de tal manera que te va a dar el trabajo que tú necesitas. Y aún vas a venir a la iglesia, vas a asistir a los servicios, porque Dios quiere que le sirvamos. Dios no nos va a dar un trabajo en el cual dejemos la iglesia, porque Dios lo que quiere es que le sirvamos también. Cuando una persona deja la iglesia y se pone a trabajar tiempo completo, día y noche, claro que eso no es de Dios, porque entonces no le va a dedicar ni tiempo ni a la familia ni a Dios. Entonces el trabajo, hay que ser sabios, porque en el trabajo muchas de las veces salen oportunidades, pero esas oportunidades a veces tenemos nosotros que ver si son de Dios o son oportunidades que el enemigo también se aprovecha para que nosotros nos alejemos de Dios. Porque cuando nos afanamos en el trabajo, de tal manera que no le dedicamos tiempo ni a Dios ni a la familia, todo se puede venir abajo. La familia se puede separar, se puede afectar y no honramos a Dios si no le buscamos. Entonces todo tiene que ir junto. Tenemos que servir a Dios, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Si es una familia, tenemos nosotros que atender a la esposa atender al marido, atender a la familia, buscar de Dios y trabajar. Ese es el deber del cristiano. Son como 4 cosas que tenemos que llevar juntas sin dejar ni una atrás. Todo tiene que ir junto. No puedes dedicarte al puro trabajo y dejar a Dios, a la iglesia, a la familia, porque entonces lo pierdes todo. Como dije hace rato, no puedes estar todo el tiempo en la iglesia sin ir a trabajar y sin atender a la familia, porque entonces pierdes el trabajo, pierdes la familia y pierdes hasta el honor. O sea que todo tiene que ir junto. El trabajo, la familia, buscar de Dios, la esposa, el esposo, todo tiene que ir junto. Ese consejo nos lo dio un hermano que ahora es pastor, desde que empezamos nosotros en las cosas de Dios. Y nunca se me ha olvidado, porque así es. Nada se puede quedar atrás. Todas las cosas tienen que ir juntas. Porque dejas una cosa y el enemigo se aprovecha. Y es por eso que a veces se separan. Hay maridos, hay familias, matrimonios que están en la iglesia
y se separan porque no se saben llevar. Pero todo está en la Biblia. Simplemente lo que tenemos que someternos a su palabra. Someternos a su palabra y todo fluye. Pero cuando hay rebeldía, desobediencia, hay obstinación y muchas cosas, eso es lo que hace que los matrimonios se separen. Pero a Dios no le agrada que se separen los matrimonios, sino antes que se unan, porque Dios instituyó el matrimonio. Y la familia, en las iglesias, las familias son una columna bien fuerte que mantiene a todo un ministerio, a toda una iglesia. Porque en una familia, en las familias están desde los padres, los hijos, los niños, todos. Es lo que Dios usa para que haya orden en la iglesia. Y hay mucho que hablar de eso, pero en realidad el mensaje es enfocándonos en vivir como hijos de Dios. A veces es mejor, escribí aquí, a veces es mejor privarse de ciertas cosas que el mundo ofrece para no pecar contra Dios. Porque estamos en este mundo, pero no podemos disfrutar de este mundo como dije hace rato, como disfruta toda la mayoría de la gente. A veces es mejor uno privarse de muchas cosas porque podemos pecar si nosotros no somos sabios y hacemos cosas que a lo mejor ofenden a Dios cuando nosotros no caminamos en el Espíritu. Cuando nos dejamos llevar por los ojos, como dicen los primeros versículos que leímos, cuando nos dejamos llevar por los ojos, por la vanagloria de la vida, podemos nosotros pecar delante de Dios y podemos perder la bendición que Dios tiene para nosotros. Si vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27, ahí está hablando de Moisés. Moisés estuvo en Egipto, él estuvo viviendo en el palacio del faraón, allí creció, sabemos que él fue rescatado por la hija del faraón, creo, la sobrina, no recuerdo, pero él creció en el palacio del faraón. Allí lo hicieron crecer y llegó a ser príncipe en el palacio, siendo un hebreo. Pero cuando él se dio cuenta que él era hebreo y no egipcio, decidió mejor irse con su gente. Decidió mejor irse con los esclavos porque toda su gente era esclava. Todo lo que era el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto. Y él estando en el palacio, él siendo un príncipe en el palacio, decidió mejor irse con ellos, a sufrir con ellos. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dice que era hijo de la hija del faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió mejor irse con su pueblo a sufrir que gozar de los deleites temporales del pecado, dice allí. Porque todo lo que es el pecado en esta vida, todo es temporal. Nada es para siempre. Tú te casas con una hermosa mujer y cuando tenga 80 años ya no va a estar hermosa. Está por dentro, pero por fuera no. ¿Por qué? Porque todo se acaba. Entonces todo es pasajero. Y entonces lo mismo es el pecado. El pecado es un deleite para la gente que le gusta pecar, pero va a llegar un día que ni va a poder pecar ya porque va a estar tan viejito que ya ni siquiera va a poder ir a buscar una mujer. Y viceversa. Entonces Moisés prefirió mejor irse a sufrir con los suyos que disfrutar del pecado que es solamente temporal. Teniendo por mayor riquezas, dice allí, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él pensaba en el futuro. Él no pensaba en lo temporal, él pensaba en el futuro porque sabía que Dios lo había llamado. Y si Dios lo había llamado, él sabía que Dios tiene un propósito con él. Entonces él prefirió dejar todo el pecado que se le ofrecía en ese tiempo, todos los lujos y todas las comodidades y todo lo que él podía disfrutar en lo que en ese tiempo él podía disfrutar. Él prefirió dejar todo eso y irse a cuidar ovejas allá con su suegro. Y después vino
y sacó al pueblo de Egipto por mandato de Dios. Él prefirió irse a cuidar ovejas, siendo un príncipe en Egipto. Por eso muchas de las veces es mejor uno privarse de cosas que a la vista de los ojos dices, esto es bueno. Cuando sabemos que eso no es de Dios, cuando sabemos que eso viene del diablo y del pecado y del mundo, es mejor uno apartarse, aunque se vea bien. Porque todo lo que ofrece el mundo, todo eso es vanidad. Y eso fue lo que hizo Moisés. Prefirió irse a sufrir con los suyos, a disfrutar del pecado que podía disfrutar en ese tiempo, porque sabía que eso era temporal. Y ahora se escribió, y ahora él escribió todo lo que es la ley. Y en Hebreos, aquí donde estamos leyendo, habla de él. Entonces vale la pena a veces uno privarse de ciertas cosas que no le agradan a Dios, porque lo mejor es lo de Dios. Lo de Dios es eterno, lo del mundo es pasajero. Y todo lo que Dios ofrece, todo es eterno. Entonces nos conviene lo de Dios. ¿Usted cree que para mí, como pastor, aquí de este rebaño, hay muchas oportunidades que para una persona le ofrece el mundo, pero yo prefiero estar aquí como pastor, pastoreando a ustedes y trabajar como estoy trabajando, porque yo sé que esto es eternamente. Estoy haciendo algo para la obra de Dios, para el reino de Dios. Yo no me veo por allá viviendo como una persona común y corriente, haciendo cosas y haciendo negocios por allá, porque una vez un amigo dijo, ¿por qué tú no te metes al negocio al 100%? ¿Por qué tú no dejas la iglesia y haces tu propio negocio de lo que tú estás haciendo? Pero dedícate de lleno al negocio porque esto te puedes ir para arriba. Y yo no quise. No quise, ¿por qué? Porque entonces iba a perder lo que estoy haciendo ahora. Lo de Dios es para siempre. Lo demás, lo del mundo es pasajero. Es vanidad. Entonces es mejor servirle a Dios como Él nos pueda bendecir y no querer nosotros hacernos ricos con nuestras fuerzas, porque eso nos puede llevar a perder hasta la salvación. Y es lo que muchos están en ese camino cuando dejan al Señor. Se dejan llevar por lo que ven, se dejan llevar por un trabajo, por algo que el mismo enemigo está envuelto en un asunto y piensan que eso los va a llevar mejor, digamos, van a tener cosas mejores, materiales, pero van a perder la presencia de Dios en su vida. Y si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿para qué servimos en este mundo? Ni siquiera para aconsejar a otra persona, porque ¿qué consejo le puedes dar a una persona si tú estás fuera de los caminos de Dios? ¿Cómo podemos nosotros aconsejar a alguien si nosotros no estamos en los caminos de Dios? Porque ni te van a creer. Dices, mira tú cómo estás. En cambio, cuando nosotros le servimos al Señor, estamos en su voluntad, estemos como estemos, podemos darle una palabra a alguien que puede salvarlo. Podemos darle un consejo a alguien que lo necesita, porque nosotros estamos mejor que todos allá afuera, porque estamos en la voluntad de Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, Dios se encarga de nuestras necesidades. Así es que Moisés prefirió irse a sufrir con los suyos antes que disfrutar del pecado temporal. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4. También le da un consejo a Timoteo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí este consejo es porque Timoteo era un principiante en el evangelio, era un pastor ya, pero le está diciendo el apóstol Pablo, le aconseja y dice que no se enrede en las cosas de la vida. No te enredes en los negocios de la vida. No vayas a hacer negocio con la gente allá afuera, porque todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida. Un militar, una persona de gobierno que trabaja para el gobierno, no anda haciendo cosas ilícitas. ¿Por qué? Porque él le está sirviendo al gobierno, le está sirviendo a un jefe.
Y dice que así nosotros también somos como militares aquí en la tierra, en el reino de Dios. Dios nos ve como militares. Y si nuestro capitán es Jesucristo, hay que agradarlo a Él. Así como los soldados honran a sus jefes, a sus coroneles, a sus capitanes, y yo no sé los rangos que tienen, los honran hasta la muerte. Así nosotros también, dice que nosotros también no podemos enredarnos en cosas mundanas, en problemas mundanos, porque nosotros tenemos un capitán que es Jesucristo, al cual debemos de obedecer. Por eso no tenemos que enredarnos en asuntos mundanos. No tenemos que enredarnos en asuntos de la vida, como dice allí, que la gente allá afuera sí se enreda porque en realidad no tienen temor de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios no, tenemos que tener cuidado de no andar en problemas mundanos como otras personas, ni en pleitos, ni en cosas ilícitas que nos puede afectar nuestra vida espiritual y nuestro testimonio como hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que evitar todo problema que tenga que ver con la ley principalmente. Tenemos que estar a cuentas con todo mundo, porque así podemos dar buen testimonio y así Dios está con nosotros y nos bendice por vivir agradándole a Él y no agradar a otras personas que en realidad a veces son puestos por el enemigo para sacarnos de los caminos del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no enredarnos en asuntos mundanos, porque este consejo es para Timoteo, pero también es para nosotros. En Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9, Daniel no quiso comer de la comida del rey, porque sabemos que a Daniel y a sus amigos y todo el pueblo que Nabucodonosor se llevó para allá, para Babilonia, del pueblo de Israel, cuando los conquistó, se los llevó de prisioneros. Y el rey Nabucodonosor quiso de los príncipes, de los hijos de los príncipes, quiso llevarse gente que fuera gente de gobierno, que tuviera ahora sí que bueno, ahí vamos para leer. Dice Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, porque el rey comía de todo. Él podía comer carne de cerdo, que en realidad a los judíos no se les permitía comer carne de cerdo, porque era pecado para ellos. Entonces el rey podía tomar vino, podía hacer todo lo que él quisiera y quería que de su comida les dieran a esos que eran de los príncipes de Israel. O sea que los trajeron, eran jóvenes, eran gente bien parecida, pero muy inteligentes también. Y él quiso que a ellos se les diera de su comida, era como un privilegio para él, que esos jóvenes comieran de su comida. Para él era un privilegio darles de su comida. Pero ¿qué dijo Daniel? Él no quiso. ¿Por qué? Porque los judíos no comían esa comida y era pecado para ellos, por ejemplo, comer cerdo, comer cosas que la gente mundana come. Nosotros, por ejemplo, no podemos comer sangre de res, de cerdo, que allá en México se come la sangre de cerdo, le llaman morcilla. Allá en México, no sé si allá en sus países, pero en México cocen la sangre del cerdo junto con las vísceras, y eso es un platillo mexicano, y hacen hasta tacos de esa comida. Yo me la llegué a comer cuando yo estaba en México porque yo no sabía, pero eso es pecado delante de Dios, comer sangre, y mayor si es de cerdo. Pues ni siquiera el cerdo se podían comer los judíos. ¿Por qué? Porque eso era abominable ante los ojos de Dios. Eso estaba en la ley de Moisés, que no debían de comer eso. Entonces, Daniel prefirió no comer nada de la comida del rey para no contaminarse. Entonces, vemos allí que después en el otro versículo dice que Dios honró a Daniel. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque Daniel prefirió mejor
no contaminarse con la comida del rey, porque esa comida lo iba a contaminar. Y prefirió mejor comer puros vegetales, comer pura cosa sana. Y la cosa era, creo, como en 2 años se iban a presentar delante del rey todos ellos, delante del rey Nabucodonosor. Y ellos, en ese tiempo, como estaban comiendo sanamente, dice que estaban mejor parecidos y más saludables que todos los demás, por la comida que no comieron del rey, sino comían cosas como legumbres y cosas como de dieta, de tal manera que estaban mejor que los demás. Pero a Dios le agradó que no se quiso contaminar con la comida del rey. Y dice que lo puso en gracia con el eunuco, el jefe que lo estaba preparando. Vemos ahí también entonces que Dios honra a aquellos que no quieren contaminarse con las cosas mundanas. Cuando tú honras a Dios, cuando tú dices, yo no quiero ir a beber con los amigos, yo no quiero tú te estás guardando para Dios. Y Dios te pone en gracia con otras personas. ¿Por qué? Porque tú estás honrando a Dios con tu estilo de vida. Porque tú no quieres hacer lo mismo que hacen otros amigos que tú conoces. Que a ellos no les importa, ellos se emborrachan y hacen lo que ellos quieren. Y no les importa porque no temen a Dios. Pero tú dices, yo no voy a contaminarme con eso, yo voy a guardarme para Dios. Porque yo amo a Dios, Dios me ha rescatado, yo le debo mucho a Dios. Y lo menos que puedo hacer es portarme bien y dar buen testimonio como hijos de Dios. Y de eso Dios se agrada y Dios te pone en gracia. Dios te da un buen trabajo, Dios te da una buena posición. Dios te bendice de muchas formas que tú ni sabes cómo Dios te va a bendecir, porque honras a Dios, sirviéndole a Dios y no contaminándote con las cosas mundanas. O sea que el beneficio es para nosotros. Cuando nosotros decidimos hacerlo todo para la gloria de Dios, Dios se agrada de nuestro estilo de vida, porque queremos vivir para Dios. No queremos contaminarnos con este mundo ni con las cosas que el mundo ofrece. Ya vamos a terminar, vamos ahora a Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 6. Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Aquí está hablando el Señor Jesús de Juan el Bautista. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Sigue diciendo. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Pero ahí está hablando quién era Juan el Bautista, Jesucristo. Ahora vamos a Mateo capítulo 11, versículos del 16 al 19. Porque yo lo que quería enseñar es que en esos versículos lo que yo quería enseñar es que Juan el Bautista era un hombre que Dios levantó antes de Jesucristo para que anunciara que Jesucristo venía. Él anunció la venida de Jesucristo. Y era un hombre común y corriente, y la gente lo criticaba porque andaba vestido con pelo de camello. Dice que traía un cinturón alrededor de sus lomos, de tal manera que era raro para la gente que vivía en ese tiempo. Porque era un siervo de Dios, era un hombre de Dios y vivía allá afuera, no vivía en la ciudad. Y la gente lo criticaba, pero Dios lo mandó. Y muchas de las veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Y Jesucristo aquí lo va a mencionar así. Aquí quién era, cómo vivía él. Aquí en estos versículos vamos a leer. Mateo 11, versículos 16 al 19. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
Aquí le está diciendo Jesucristo, hablando de Juan el Bautista. A él lo criticaban porque él comía miel silvestre y también comía chapulines, langostas. Nosotros les llamamos diferente. Dice, y decían que tenía demonio. O sea que la gente que no recibía su doctrina, su mensaje, dice, ese hombre está endemoniado porque se la pasa comiendo miel y comiendo langostas. En realidad la gente lo criticaba. Dice, vengo yo, dice, cuando él dice, viene el Hijo del Hombre, se está refiriendo al mismo. Vengo yo, dice, y como con los publicanos y con los pecadores, y dicen que soy un glotón. En otras palabras, cuando no quieren recibir el mensaje, siempre van a criticar. Cuando no quieren recibir el mensaje, siempre van a criticar a la persona que trae el mensaje. Así es que, en otras palabras, las personas cuando no quieren el mensaje, lo van a rechazar, venga de quien venga y venga como venga, no lo van a recibir. Es por eso que dice Jesucristo que solamente el Padre, aquellos que trae, los trae por su voluntad. A veces no es porque uno hable muy bonito, sino porque es la voluntad de Dios que Dios los trae, para que la gloria sea para Dios. Porque muchas de las veces, dice, no, uno a veces, hasta pasa con uno mismo. Dice, no, ese yo me lo gané para el Señor. Ese yo me lo gané. Y ese yo también me lo gané. Y yo me gané. Y empiezas a hacer cuentas de cuánto usted gana para el Señor. Pero Dios es el que los trae. Dice Jesucristo que si no fuera del Padre, el Padre es el que los trae. Dios es el que trae a las personas. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para hablarles a las personas. Pero muchas de las veces uno les habla del Evangelio y no creen, no aceptan. Y hay veces que aceptan sin rogarles. O sea que aquí el Evangelio, en realidad, él depende de Dios, no de nosotros. Nosotros solamente somos obreros. Nosotros solamente somos servidores. Esto es para que uno no se gloríe, porque después uno dice, yo me los gané para el Señor. Y creemos que son de nosotros. Y no son de nosotros, son de Dios. Las almas son de Dios. Y a veces nos queremos adueñar, a veces hasta los pastores. Después no quieren que vayan a otra iglesia porque si no, estos son míos. Entonces, yo me los gané. Me costó oración, me costó ayuno y me costó no sé qué tanto. Y siendo que Dios los trajo. Dios es el que los trae, el Padre los trae. No son de nosotros. Por eso aquí, hermanos, esto es del Señor, esto no es de nadie. Dios es el dueño de la obra. Para que nosotros no nos gloriemos. Para que nosotros no digamos, si no fuera por mí, no hubiera crecido la iglesia. Si no hubiera sido por mí, que soy un tremendo siervo de Dios. No, hermano, no somos nada sin Dios. Pues aquí dice, aquellos que no quieren creer, van a criticar solamente y no van a recibir el mensaje. Venga de quien venga, no lo van a recibir. Porque Dios no los trae, Dios no los va a traer. Pero cuando Dios los trae, Dios los va a traer y sin tener que rogarles a las personas. Así es que la gloria es para el Señor, hermanos. Nosotros solamente somos instrumentos. Vamos a finalizar en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11, y ya esto es el último versículo que vamos a leer. Vamos a leer de corrido porque son varios versículos para llegar al punto final. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que haya también en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se humilló Él no estimó el ser igual a Dios. Él no estimó el ser el Hijo de Dios. Él vino, como estaba diciendo Marvin hace rato, creo en un canto, no sé, en la exhortación, que Jesucristo se despojó de su gloria. Él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó y vino a ser como un siervo, vino a ser como un servidor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que Dios lo exaltó porque se humilló. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo es para gloria de Dios.
Aún Jesucristo todo lo hizo para la gloria de su Padre. Con más razón nosotros. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y si Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo uno se debe de humillar, uno tiene que reconocer que todo lo que hagamos nosotros es para el Señor, que somos solamente aquí servidores. Entonces, Él es el ejemplo a seguir, como he dicho en otras enseñanzas. Aquí solamente estamos nosotros representando el reino de Dios, porque ¿quién más va a representar al reino de Dios sino los hijos de Dios, que somos nosotros, que somos lavados con la sangre de Cristo? Él nos salvó para que nosotros demos buen testimonio, que seamos luz en este mundo que está lleno de oscuridad a causa del pecado. Así es que usted y yo somos muy importantes en este mundo, porque usted y yo estamos representando a Dios mismo aquí en la tierra y a su reino. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Este ha sido el mensaje. Pueden pasar al frente. El hermano Héctor, hermana Marlene están en el hospital. Para los que no saben, estamos orando para que salga rápidamente Marlene de ahí. Por eso no están aquí. Mi hija Miriam está trabajando, no puede llegar los miércoles. Esperemos que ya para el viernes estén los demás. Vamos a darle gracias a Dios y que salga rápido Marlene de ahí al hospital. No es una cosa grave, pero ya le ha pasado otras veces y tiene que estar internada hasta que le hacen unos estudios, pero no es una cosa grave, simplemente que no lo pueden dar de alta hasta que pasan todos sus estudios. Padre Santo, te presentamos a Marlene, Señor. Héctor, que está ahí con ella, Padre, que pronto, Señor amado, la den de alta, Señor, y que ya todo, Padre Celestial, todo pase, Señor. Lo necesitamos aquí, Señor. Pon tu mano sanadora allí, Señor. Usa a los doctores, lo que tengan que hacer, pero que salga rápido, pronto de allí, Señor. Ponles paz, Señor, y que tú, Señor, haga la obra en ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos a nuestros hogares. Gracias, Señor. Tú mereces gloria Y la honra, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Dígaselo al Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú.
hay otro como tú, Señor. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra por siempre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por el mensaje, Señor, que tú nos has traído, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a caminar en tu voluntad, Señor. Que podamos caminar, Señor amado, como hijos tuyos aquí en este mundo, Señor, dando buen testimonio de que tú estás con nosotros, que somos tus hijos y que tú suples toda necesidad, Padre, porque somos tus hijos, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Así te pedimos, Señor amado, también, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo accidente, Señor, que nuestros vehículos lleguen con bien y que tú nos des descanso, Señor, durante la noche, Padre, y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, Padre, para un nuevo día, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes. Acuérdense, el viernes va a ser servicio de jóvenes. Así es que lleguen todos el viernes, porque va a ser servicio dedicado a los jóvenes. Dios le bendiga y hasta luego.